En este momento me encuentro en un escenario por demás histórico. Es el Colegio Nacional de la Ciudad de México, fundado en 1943. Tiene una historia y trayectoria ya de 74 años. En 74 años solamente han visto por estas paredes que en algún momento fueron convento el transcurrir de 101 miembros del Colegio Nacional. En esta ocasión me encuentro con dos y presento con mucho orgullo y agradeciendo el tiempo que nos dedican al doctor Pablo Rudomín. Él, entre tantas insignias que podemos colgar sobre su historia, se encuentra el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Príncipe de Asturias en la rama de la investigación, es neurocientífico. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, es un gusto poder platicar con ustedes y difundir un poco la labor del Colegio Nacional y la labor en particular que el doctor Romo y yo hemos hecho en las neurociencias. Y a continuación, el doctor Ranulfo Romo. Él también tiene pues una gran cantidad de premios, doctor. Nos perdimos en tantos reconocimientos, pero pude destacar ahí alguno en Suiza de la Fundación Médica, en los años 90, el Premio de Ciencias y Tecnología de la OEA, y también es neurocientífico. Un placer. Bueno, buenas tardes, es un placer estar con ustedes y estoy a su disposición para contestar cualquier pregunta que se les ocurra. Doctor, pues quisiera comenzar con, ya que tiene usted el uso de la voz, que nos hablara de la neurociencia para un servidor y el público en general que pueda entender qué es la neurociencia, qué estudia, qué se dedica. Bueno, la neurociencia es muy amplia. Estudia desde neuronas, circuitos de neuronas, regiones y órganos que componen al sistema nervioso. Especialmente yo me dedico a estudiar el cerebro. El doctor Pablo Rudomín se dedica a estudiar las relaciones de la médula espinal con el cerebro y el cerebro con la médula espinal. Pero no es solamente eso, sino que lo que nos interesa en las neurociencias es entender de una manera completa cómo funciona el cerebro. ¿Cómo hace, por ejemplo, que en este momento yo esté comunicándome con usted? Ya que nos describe un poquito lo que es la neurociencia, base importante de esta entrevista es conocer cómo es que la neurociencia puede utilizarse como pilar para tratar adicciones a través de la Fundación Ámbar, que es el proyecto que nació en Tijuana y ha atendido a más de 30,000 estudiantes para atacar un problema de raíz. Ya no es el tratamiento de la adicción, es la prevención de la misma. Doctor, ¿cómo es que la neurociencia puede ayudarnos como pilar a prevenir adicciones? Bueno, en primer lugar, el punto importante es conocer por qué surgen las adicciones. O sea, hay toda una estructura social que induce a la gente a buscar ciertas soluciones transitorias para sentirse bien, que son fármacos, etcétera, etcétera. Y aquí pues esto no lo podemos aislar del contexto general en el cual precisamente las adicciones vienen a veces porque la gente por juego o porque son inducidas a ese estado que les produce bienestar. Ahora, se sabe precisamente que esas sustancias producen cambios irreversibles en el sistema nervioso y para aminorarlas piden más o usan más drogas. Entonces aquí uno de los puntos importantes primero es considerar que la gente que consume drogas no son malhechores, son gentes que tienen problemas de salud, problemas genéticos que los hacen propensos a esas situaciones, y segundo es la prevención. Y la prevención viene pues a través de la educación, a través de las influencias que se adquieren en la escuela, en la sociedad y sobre todo con los amigos. Los amigos, el ambiente de los amigos influye más, mucho más que el de los padres o el que de la escuela. Es con los amigos, piensen en el bullying, piensen en estas cosas cuando los niños salen fuera del grupo. Entonces aquí lo importante
desde mi punto de vista, es enseñar a la gente el poder decir que no, el saber en un momento dado que esas situaciones los pueden conducir a un deterioro. Precisamente una de las cuestiones que está estudiando el doctor Romo es esta capacidad de tomar decisiones, y dentro de esa capacidad de tomar decisiones, curiosamente se sabe que hay ciertos procesos nerviosos que surgen antes de que nos percatemos de que vamos a hacer una decisión, y hasta se ha discutido, como él dice, si somos o no esclavos de nuestras neuronas, pero lo que sí sabemos es que la decisión de decir no, la decisión de interrumpir esos procesos es absolutamente consciente. Entonces yo creo que aquí el punto importante y de la Fundación Ámbar es precisamente educar a la gente de tal manera que pueden obtener satisfactores culturales a través de ejercicio, a través de la educación, que eviten que caigan en ese círculo vicioso. Ahora, no podemos desligar eso de todos los intereses económicos que hay asociados a eso, ¿no? Basta que algo produzca dinero para que haya 50,000 gentes que estén tratando de inducirlo. Entonces, la drogadicción no es una cosa que surge espontáneamente. Hay muchos intereses precisamente preocupados en que haya más drogadicción porque son más negocios. Entonces, la neurociencia es la ciencia idónea para la prevención como tal. ¿En su opinión? Bueno, es parte ligada desde luego a todos los aspectos culturales y humanísticos. No basta el conocimiento científico per se, sino cómo se va a aplicar. Y aquí una de las cosas que es clara es que la prevención es un aspecto fundamental, porque una vez que la gente entra en toda esta situación de drogas y que ya está habituada, que ya es dependiente, hay procesos bioquímicos y celulares que le están pidiendo. Por ejemplo, se sabe, inclusive en cultivo de tejidos, de neuronas que responden al dolor, están activas. Y si les dan, digamos, morfina o algo, dejan de descargar. Esas neuronas en nuestro cuerpo, cuando descargan, producen sensación de dolor. Entonces, cuando se da morfina en alguien que está sufriendo, pues disminuyen esas señales y no siente dolor. Pero se ha encontrado que a medida que se repite la administración de estas drogas, al quitarlas, estas neuronas se activan mucho más. De tal manera que las gentes, los que tienen los síntomas de abstinencia, se sabe que están sufriendo dolor porque esas neuronas están mucho más activas. Entonces se conocen los mecanismos bioquímicos, los mecanismos celulares de cómo prevenir algunas de esas acciones, pero repito, lo más importante desde mi punto de vista, no sé si estás de acuerdo, es el no caer en ese juego desde un principio. Y resulta que los más susceptibles son los niños que están entre los 7 y 14 y 15 años, en que son influenciados por sus amigos, por gentes que están preocupadas precisamente en que se vuelvan consumidores. Ahí es los momentos donde la educación, la relación con los padres, la relación con los maestros y entre los muchachos es fundamental. ¿Cómo calificaría usted o cómo entendería, nos explicaría el hecho de que la Fundación Ámbar ha podido engranar ciencia, tecnología y salud para llevar conceptos tan complicados a la mente de adolescentes y niños? Yo creo que por primera vez en la historia de nuestras sociedades estamos conscientes de que el estudio del cerebro es muy importante. Esto no se le escapó a la Fundación, al proyecto Ámbar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con algo fundamental, algo que afecta al cerebro. Déjame decirle que curiosamente en los años 80 yo estaba estudiando a los circuitos cerebrales que tienen que ver no con las adicciones, sino que tienen que ver con la recompensa, el placer y el darle valor a la información y al sentido de nuestras vidas. Y han pasado tantísimos años, de los 80 hasta este momento, que yo me fui súper especializando en el estudio del cerebro, por ejemplo, cómo la información se representa en su cerebro, cómo su cerebro construye la realidad, cómo guarda esa realidad, cómo usa ese conocimiento para tomar decisiones. Y obviamente que esto lo fui publicando en revistas científicas
y difundiendo en el medio científico. Y me fui dando cuenta poco a poco con los estudiantes de qué tan importante era el valor de comunicarle la información y mi conocimiento al estudiante, porque en el fondo él no sabía lo que yo estaba haciendo. Pero básicamente lo que yo trato de entender es cómo educamos el cerebro. Y me parece a mí que, y me siento muy halagado de estar en el proyecto Ámbar, precisamente por esto, porque es la primera vez donde ya tenemos cierto conocimiento que lo podemos aplicar a un proyecto maravilloso, cómo prevenir las adicciones, que no tiene otra cosa también más que cómo educar al cerebro, informarle al cerebro de que tenga mucho cuidado con cierto tipo de cosas que lo pueden volver adicto y que pueden deteriorar su organismo. Entonces, el conocimiento de las neurociencias es fundamental para el desarrollo del proyecto Ámbar, porque tiene que ver precisamente con esto, con el funcionamiento del cerebro. Si en el proyecto Ámbar se logra que en las etapas muy tempranas de la formación de un individuo se le da la información necesaria para que tome sus decisiones, yo creo que será un éxito verdaderamente extraordinario. ¿Qué opinión les merece como tal el modelo preventivo que está implementando Fundación Nacional Ámbar en Tijuana y a través del módulo itinerante aquí en la Ciudad de México? A mí me parece una acción extremadamente generosa e importante y deberíamos tener este modelo a lo largo y ancho de nuestro país, porque, insisto una vez más allá de el esfuerzo económico, organizativo, para tener estos espacios, para prevenir a sobre todo los niños, adolescentes que caigan dentro de estas desgracias, a mí me parece algo muy importante en el sentido, y que estoy seguro que Pedro y los que están metidos en la Fundación Ámbar entienden muy bien que se trata de informar tanto a los padres como a los niños para prevenir. Pero esto va mucho más allá de todo esto. Informar significa ir conformando una base educacional que son los circuitos cerebrales. La educación no existe sin nuestro cerebro y nosotros educamos el cerebro entrenando a las neuronas, que quede bien claro. Entonces, si desde el principio estos niños son informados y van usando esta información para entenderlo, entonces yo creo que cuando lleguen a la adolescencia y a la edad joven, al principio de la juventud, yo creo que estarán preparados para no caer dentro de este tipo de cosas. Eso no quiere decir que no todos van a hacer exactamente lo mismo, pero precisamente se trata de prevenir. Y termino con una última pregunta. Hay una parte lúdica muy, muy divertida dentro de las dinámicas del propio domo. Esto ayuda a que los estudiantes aprendan más rápido, a que no olviden la información, la parte lúdica en el aprendizaje y en la prevención. ¿Cómo se materializa a mediano plazo, doctor? Yo creo que eso es algo, ha cambiado muchísimo la forma de enseñar y de aprender y de usar la información y el conocimiento. Es que se divierten muchísimo los chamacos también en la última etapa de la participación. Era divertido. Antes aprender no era divertido, usar el conocimiento tampoco era muy divertido. Simplemente los que lográbamos tener un espacio como los gatos, de irnos a una esquina con un libro y soñar y leer, Pero ahora tenemos tanto conocimiento, tanta información y conocimiento de cómo el cerebro aprende y cómo lo memoriza, cómo lo usa como experiencia y cómo los circuitos cerebrales se van conformando para usar esta información para tomar decisiones, que a mí me sorprende. Sabemos muy bien que una cosa que está aprendiendo uno con algo divertido es prácticamente imposible que se olvide. Como también algo que está aprendiendo uno con algo muy traumático es prácticamente imposible que se olvide, pero sería más conveniente que nos divirtamos más aprendiendo
que tengamos que tener muchas cosas traumáticas para aprender, porque si no sería terrible. De hecho, ese es el cierre de los materiales que presentan a través del Domo Itinerante con la Fundación Ámbar. Doctor Romo, doctor Rudomín, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que tienen que seguir trabajando. Gracias al Colegio Nacional por habernos permitido este espacio. Un servidor de José Palafox se despide y enhorabuena. Estaremos al pendiente de sus trabajos, investigaciones, porque los caballeros son celebridades nacionales y todavía tienen mucho conocimiento que generar y compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias y larga vida a la Fundación Ámbar. Igualmente, los mejores deseos a la Fundación, y lo que sí, pues me gustaría ver, una vez que tengan armado todo esto, que le echemos un vistazo para dar comentarios adicionales, ¿no? Así será, doctor. José Palafox se despide desde el Colegio Nacional. Muchísimas gracias.